Este programa es presentado por Microzules, Athena Foods y Lácteos Lactolanda. Comenzamos, amigos, esta nueva entrega de Todo en la Parrilla aquí en Canal Pro. Rodri, ¿cómo estás? Súper bien, ¿y vos, Martín? Pero muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar del Chaco, una zona que indudablemente ha generado una oportunidad muy importante para muchísima gente, de desarrollo, de producción. Vamos a hablar de agricultura en el Chaco. Mirá qué tema tan interesante, ¿no? Yo tenía pensado que la ganadería era el mayor enfoque que había en el Chaco. Es sin duda, sí, exactamente, Rodrigo, pero de a poco comienza a entrar la agricultura, la soja, el maíz, el sorgo. Vamos a estar conversando con el ingeniero Carlos Paceriu, que es integrante de un grupo argentino-brasileño que está desde hace ya unos cuantos años en el Chaco desarrollando esta actividad. Una entrevista sumamente interesante porque además seguramente vamos a poder profundizar en los números. ¿Y con qué lo vamos a invitar a Carlos? Bueno, hoy para Carlos y para vos, Martín, vamos a estar cocinando un ojo de bife, el bife ancho. Lo vamos a hacer a caballo, cebolla caramelizada, huevo, todas las brasas, acompañado de chipa guazú y una ensalada fresca que amerita el clima, ¿no? Exactamente, así que bueno, vos te vas a la parrilla, me voy a recibir a Carlos. Dale, me parece genial. Comenzamos Toda la Parrilla aquí en Canal Pro. Comenzamos, amigos, el programa y como recién lo comentábamos con Rodrigo, vamos a hablar del Chaco, vamos a hablar de una zona que ha tenido claramente un desarrollo muy importante en este último tiempo, a partir de la ganadería y desde hace menos tiempo también a partir de la agricultura. Vamos a recibir a gente del grupo Palmeira, Sociedad Anónima. Carlos nos está acompañando. Carlos, ¿cómo llega el grupo al Chaco y por qué agricultura en el Chaco? Ok, bueno, el grupo, la corporación, inicialmente tenía su producción concentrada en Argentina. El grupo original se llama Cresud, que se dedica, por un lado, a la agricultura y a la ganadería en zonas más bien marginales. Aparte tiene una actividad inmobiliaria y también se dedica a la administración de shoppings. Entonces, a raíz del contacto de los shoppings, cuando se estaba construyendo el shopping Dos Baires, justamente el presidente de la compañía, Eduardo Elstein, en un almuerzo, charlando con el responsable de la construcción del shopping, que era la empresa San José, justamente el presidente de San José comenta que tenía unas propiedades en el Chaco paraguayo y que estaban buscando desarrollar las mismas. Bueno, ahí a raíz de esa conversación empieza todo un análisis de proyecto. ¿Hace cuántos años de esto? Y eso fue hace 11 años. 11 años. En el año 2008 empieza este proyecto. Ahí Cresud analiza todas las fracciones que tenía el grupo Casado dentro del Chaco paraguayo y elige a la propiedad que está en las proximidades de Mariscal de Estigarribia, principalmente por tres aspectos. El primero, porque ya era un bloque suficientemente importante de 140.000 hectáreas, todo unido, que arrancaba desde la ruta Transchaco hacia el norte, y aparte que tenía una licencia ambiental ya silvopastoril otorgada. Entonces, como las condiciones climáticas eran muy similares a las de sus campos en Salta, en la zona de Las Lajitas, pensaron, bueno, que era una posibilidad de traspolar ese know-how que tenían en Salta y probarlo en el Chaco paraguayo. Y comenzar ahí con la experiencia de agricultura. Con la experiencia de agricultura. Y así fue que en el año 2009, en honor al Día del Trabajador, el 1 de mayo del 2009, empieza el proyecto realmente con el trabajo de habilitación de tierras en una primera etapa, porque se trabajó sobre el monte inicialmente, y a partir de ahí fue expandiéndose el proyecto y fueron sumándose fincas o estancias, como se llama acá también, hasta que, bueno, en el año 2016
por razones financieras y económicas se hacía muy difícil traer plata desde Argentina por el famoso corralito que tenía el gobierno. Entonces, para buscar una alternativa que pudiera, digamos, facilitar el financiamiento y la continuidad del proyecto, el grupo Cresud, que era uno de los socios de Cresca, Sociedad Anónima, le vende sus acciones al grupo Brasilagro. Y a partir de ahí se integra dentro de Cresca una nueva sociedad entre Brasilagro y el grupo de Carlos Casado. No, que sigue siendo Cresca en ese momento, Cresca Sociedad Anónima. En el año 2016, los dos socios deciden escindir la compañía y a partir de esa decisión que se produce en el 2016, surgen Agropecuaria del Chaco como la empresa del grupo Carlos Casado y Palmeira Sociedad Anónima como del grupo Brasilagro. Bien. Palmeira Sociedad Anónima comienza entonces, o ahora ustedes están con agricultura y ganadería en el Chaco, en la zona de Mariscales de Herrería. Perfecto. ¿Y cómo ha sido la experiencia en lo que se refiere al tema de la soja, por ejemplo, al tema del maíz, a los cultivos agrícolas? Bueno, obviamente todos pensábamos que el traspolar el paquete tecnológico de Salta no nos iba a generar algunos problemas como sí después ocurrieron. Entonces tuvimos que empezar a adaptar ese sistema a la realidad del Chaco paraguayo. Si bien las condiciones climáticas eran bastante similares porque teníamos 1 grado más de temperatura media en el año y teníamos un poco más de lluvia incluso que Salta, pensábamos que las cosas iban a funcionar en forma parecida. Sin embargo, empezamos a encontrar algunos problemas y uno de los principales que encontramos en el proyecto, sobre todo agrícola, es que había áreas de suelos donde el porcentaje de limo era extremadamente alto y eso hacía que se formara una fina capa superficial de 1 o 2 milímetros de espesor donde se sellaba el suelo y no había ninguna posibilidad de infiltración de agua. Entonces eso es lo que nosotros denominamos peladales. Pero esos peladales, que al principio pensábamos que no eran importantes, cuando empezamos a trabajar con imágenes satelitales y estudios de índice verde, detectamos que había lotes donde llegaban al 35% del área de peladales. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros sembrábamos un lote completo de 100 hectáreas. Y les quedaban manchones, pero digamos. nos quedaban manchones desparramados por todo el lote con peladales. Entonces, sembrábamos 100 hectáreas, pulverizábamos 100 hectáreas, pero cosechábamos 100 hectáreas, pero finalmente realmente 70. Lo que estábamos cosechando eran de 65 o 70 hectáreas. ¿Y eso qué es lo que hacía? Que como nuestro criterio de rendimiento está basado en el área de siembra y no en el área cosechada, al sembrar 100 y cosechar 65, nuestro rinde lo dividíamos por 100, con lo cual los rindes parecían realmente menores de lo que realmente eran. Y sobre esas 100 hectáreas, teniendo en cuenta esa situación, ¿qué rendimiento promedio por hectárea han estado manejando en este último tiempo? En los últimos 3 años estamos con un promedio de 3.500 kilos. Realmente nos ha acompañado climáticamente. Sí, ¿no? Donde se logra superar ese inconveniente que recién me explicaba, el rendimiento entonces es mucho más alto. Es muy alto. Ahora, tardamos varios años para llegar a esa situación. ¿Y cuál fue lo que nos permitió aumentar los rendimientos? Buscar alternativas de cobertura que permitieran cubrir esos peladales permanentemente, no un año sí, un año no, ¿no es cierto? Y ahí fue donde probamos con sorgos forrajeros, sorgos graníferos, probamos con nabo forrajero, probamos con Sudan negro, hasta que finalmente, incluso con Gatton Panic también lo usamos como cobertura, llegamos a la Brachiaria russiciensis. Y la Brachiaria russiciensis es una planta que si bien no es rastrera, se produce una cierta cobertura a través de estolones, ¿no es cierto?, que van cubriendo el suelo, se va arrastrando independientemente de su tallo principal, y eso empezó a generar microclimas, ¿no es cierto?, que fueron achicando esos peladales año a año. Y el agua... Ese microclima permitió
que ya a través de esas raíces que generaba la rusiciensis pudiera empezar a penetrar el agua. Carlos, ¿es rentable hacer soja en el Chaco? Absolutamente, es mucho más rentable que en la región oriental, por varias razones. Me las cuenta enseguida de la pausa, si le parece. Por supuesto, claro que sí. Hacemos una pausa y ya continuamos hablando de agricultura en el Chaco. Seguimos, amigos, en Toda la Parrilla y hoy hablando de agricultura, pero ya vamos a tocar algo de ganadería. Sí. Vamos a hablar también, Carlos, que me interesa y te lo dejo planteado para más adelante, como argentino, que hace mucho tiempo estás aquí en Paraguay, más de 30, ¿cómo ves Argentina y qué posibilidad hay, si se confirma este resultado de las elecciones, de que lleguen inversiones de Argentina a Paraguay? Que la gente deje Argentina, pero de eso vamos a hablar más adelante. Okay. Habíamos dejado planteado el tema. ¿Es rentable hacer agricultura en el Chaco, sobre todo soja? Sí, es muy rentable por varios motivos. En primer lugar, porque los costos de producción de una soja en el Chaco están en el orden de los 1.200 kilos aproximadamente. Eso, $600. Digamos, no, porque hoy la soja, con los valores de hoy de la soja de 330, perdón, 330. estamos hablando de 380, Perdón, máximo exactamente, $400, ¿no es cierto? Saqué mal la cuenta, ojo. Exactamente. Entonces, si eso lo comparamos... Ojalá retomemos una soja de $500. Es la esperanza que nunca se pierde. No, me jugó una mala pasada. 300, 350 dólares. 350, $380 en el peor de los casos. Y eso, ¿por qué? Porque fundamentalmente el Chaco tiene un problema que es el agua. O sea, el problema del Chaco no es de suelos, sino que es de lluvia. Entonces, al no tener un problema de suelo, al tener una alta fertilidad de suelos, en el caso particular de Palmeiras, para que te des una idea, los niveles más bajos de fósforo en los suelos están en el orden de los 75 partes por millón. Y tenemos suelos con más de 200 partes por millón. Entonces no hay ninguna necesidad, por lo menos en el corto y mediano plazo, de tener que aplicar fertilizantes. Bien, eso te baja sensiblemente ya el costo de producción. Por otro lado, otra de las ventajas es que estamos a contrazafra de la región oriental. La zafra del Chaco es entre diciembre y mayo, mientras que la región oriental es entre septiembre y enero, aunque febrero. Entonces, la mayoría de los contratistas, en la época en que nosotros están libres, entonces es mucho más fácil conseguir, y cuando hay escala, los precios de los servicios también disminuyen. Bien, $350, 3.000 kilos, eso te deja un resultado aproximado de unos $600 por hectárea aproximadamente. Exactamente. Nosotros este año cerramos nuestro margen bruto con $550 por hectárea. Carlos, con una soja de $300. Claro, una sola cosecha. Una sola cosecha. Salvo que y ese no es nuestro caso, como te decía antes, por el tema de la calidad del agua en subsuelo, pero hay zonas donde ya está empezándose a probar el riego, donde ya la siembra ya sí se puede hacer con mucha anticipación, porque teniendo agua se puede sembrar perfectamente en septiembre o octubre, y hay muy buenas experiencias de soja sembradas en octubre con más de 4.000 kilos. Claro. En el Chaco. Carlos, ¿y cómo manejan el tema de la logística? Porque bueno, hay que cosechar y sacar la producción. Sí, el problema de la logística es muy importante, y sobre todo en años como este último, donde la producción sale húmeda en general, ¿no es cierto? Claro, que hay que secar después. Claro, y no tenemos prácticamente disponibilidad de servicios de secado o de procesamiento en el Chaco, salvo por las colonias menonitas, que a su vez además prestan el servicio a sus colonos. Por lo tanto, los terceros, los que no somos colonos de las cooperativas, tenemos que recurrir a la entrega directa, ¿no es cierto?, o pensar en el procesamiento en otros lados con mucho más costo. Entonces, eso está haciendo que tengamos que manejar las ventas
en función de los distintos niveles de humedad. ¿Están manejando o qué tipo de variedad de soja hoy están implantando en el Chaco para, bueno, adaptarse de la mejor forma a lo que son las condiciones naturales de la región? Bueno, las variedades que se están usando hoy, salvo por las de ciclo largo, son prácticamente las mismas que se usan en la región oriental, porque todavía no tenemos variedades adaptadas a esas condiciones, ¿no es cierto?, que imperan en el Chaco. Están en investigación, sí, pero es un proceso que pensamos que va a durar todavía 2 o 3 años. Entonces, nosotros tenemos los ciclos largos como cabeza de siembra, generalmente en la segunda quincena de diciembre, y después durante todo el mes de enero hacemos las variedades que pertenecen al grupo 6, que son la Monzoy 6410, la 6210, la Garra, la Don Mario 6563, que son las variedades que también se siembran en la región oriental. Las que están en el mercado. Sí. ¿Te imaginas a partir de la llegada de la soja y que si todo ocurre de acuerdo a lo que se vaya esperando, que también el mercado acompañe, la soja va a generar una revolución o un cambio muy importante en esa zona de Paraguay? Sí, y siempre y cuando los productores ganaderos, sobre todo, empiecen a darse cuenta que el costo que están asumiendo para mantener una pastura degradada de Gatton Panic es mucho más alto de lo que significa transformarlo en un lote agrícola y generar esa agricultura, no necesariamente con soja solamente, sino también con sorgo y con maíz, como un aporte de materias primas, digamos, para el engorde de su ganado. Claro, una sinergia, digamos, agricultura-ganadería. Una integración. Una integración. Que es lo que hoy todavía le está costando mucho al ganadero chaqueño, ¿no es cierto? Porque tiene el chip metido de la ganadería en su cabeza y no entiende cómo puede hacer ese proceso de transformación. En 100 hectáreas entonces, hablábamos de soja, un rendimiento promedio de 3.500 kilos, haciendo esa salvedad que tú recién mencionabas, porque se pierde un 25, un 30% del área total. Sí. El maíz, ¿qué experiencia tienen? Bueno, con maíces nosotros, hasta que aparecieron los híbridos transgénicos, prácticamente para nosotros el maíz no era viable. Y hasta ese momento veníamos haciendo sorgo principalmente, ¿no? Pero el problema es que en el Chaco hay mucha paloma y loro, y con los sorgos alimentas mucho de estos pájaros, de estas aves, ¿no es cierto? Y se llevan casi hasta un 30% de la producción. Eso terminaba siendo inviable el cultivo desde el punto de vista agrícola. Por lo tanto, cuando aparecieron los híbridos transgénicos en el mercado, traídos inicialmente por Decal y después por Syngenta, fuimos incorporando estos híbridos con muy buenos resultados. Hemos tenido rindes promedios en los últimos 4 años, diría yo, de 5.000 kilos, donde hemos tenido también pisos de 3.000, 3.500 kilos, pero también hemos tenido techos de casi 7.000, ¿no? Carlos, y está bueno hablar de números. Recién decíamos, la soja con este rendimiento, con este precio, deja un resultado, de acuerdo al costo y demás, de $600 como, digamos, ingreso, como ganancia. En el maíz, con 5.000 kilos, ¿qué referencia de precio podríamos manejar? Bueno, hoy los precios están muy bajos, pero los márgenes de maíz hoy es difícil que excedan los $120 por hectárea, ¿no es cierto? Porque está muy bajo el precio, el costo de la semilla transgénica es un poco más alto, y eso hace que el costo de producción de maíz por lo general esté cerca de los $400 o por encima de ese nivel. Entonces, con maíces que este año valían $130 en el mercado paraguayo, con 5.000 kilos de rinde que vos estás obteniendo, estás en $650 contra un costo que no baja de 400, 450. Entonces, Carlos, el margen es mucho más bajo. Es mejor negocio, antes de vender ese maíz, generar, digamos, esa articulación con la ganadería y buscar un confinamiento. Por supuesto. En nuestro caso, nosotros hacemos una parte dedicada a silaje, que eso va al confinamiento nuestro, guardamos grano para molerlo, ¿no es cierto?, y darlo como parte de la ración del confinamiento, y el resto se vende.
¿cierto?, al mercado, ya sea a otros confinamientos o a las colonias menonitas que son compradores para generar balanceados, ¿no? Carlos, ¿hacemos una pausa y ya seguimos? ¿Cómo no? Hacemos una pausa, amigos, y ya seguimos aquí en Toda la Parrilla. Estamos hablando de agricultura en el Chaco y vamos a hablar algo de ganadería en este tramo final de la entrevista. Carlos, ¿cuántas hectáreas se hacen hoy de soja en el Chaco? Hoy estamos en 6.600 para la campaña 19-20. ¿Y en total hoy? En total en el Chaco estimo que están en 36.000 hectáreas. Me faltan ajustar algunos datos, pero la información que he podido recabar hasta ahora es de que vamos a llegar a las 36.000 hectáreas. Frente al área total de soja que se hace en el país es un porcentaje muy chico. 1% probablemente. 1%, por eso. Es muy baja, pero yo creo que es un error querer comparar con la situación actual de la región oriental, porque cuando empezó la soja en Paraguay, no empezó con 3 millones de hectáreas, empezó de una forma similar, probablemente con más hectáreas de las que hoy hay en el Chaco. Pero la realidad es que hay muchos inversionistas brasileros, inversionistas europeos, que tienen propiedad en el Chaco, que tienen pasturas degradadas y que ya están iniciando un proceso de transformación hacia la integración agrícola ganadera. Y creo que por ahí va el camino. No tenemos que pensar en una agricultura a base de desmonte. No, esa no es la solución. La solución es integrar la agricultura, la ganadería sobre pasturas degradadas. La experiencia de ustedes en la empresa es la agricultura integrada a la ganadería, la ganadería a la agricultura. Sí. ¿Cómo han estado los números este año donde hemos tenido, bueno, también un descenso importante en el precio del ganado? Bueno, nosotros lo hemos sufrido como todos, obviamente. Incluso en lo personal nos ha afectado mucho la quema del frigorífico Frigochorti, porque para nosotros Frigochorti era un destino muy importante. Estamos a 170 kilómetros de distancia contra el resto de los frigoríficos que están a 600. Eso obviamente implica un desbaste mucho más grande en el traslado. Entonces eso nos perjudicó bastante. Pero aún así lo que tratamos de hacer es de ajustar el costo de producción lo máximo posible sin perder ganancia de peso diaria. Nosotros cerramos el año con una ganancia de peso de 410 gramos aproximadamente, que para nosotros es baja, y la atribuimos a que creemos que estuvimos sobrecargados de hacienda en algunos momentos, sobre todo en esos momentos de veranicos que tuvimos, ¿no es cierto?, donde el pasto disminuyó de calidad y estábamos bastante cargados, pero creemos que perfectamente, y ya lo hemos logrado, que se pueden alcanzar ganancias de 450 a 500 gramos por día año. Con esa ganancia de 410 gramos que tuvimos, logramos una producción de 310 kilos de carne por hectárea año. Eso con un costo por kilo producido de aproximadamente 65 centavos de dólar, lo que obviamente si lo relacionamos con el bajo precio de venta que tuvimos en el mercado, bueno, nos deja un margen bastante interesante. De más de 100 dólares por hectárea. Más de 100 dólares por hectárea. Sí, Carlos, señor. ahora, de todos modos, los números de la soja son mejores que los números de la ganadería. Siempre. Yo insisto en que no hay que pensar en que hay que dejar de hacer ganadería en el Chaco para hacer agricultura, bajo ningún punto de vista, ¿no es cierto? Hay que buscar la integración en el sistema y los ganaderos empezar a pensar de que si ellos por sí mismos no se animan a incursionar en la agricultura, hay mucha gente que está buscando campos para arrendar, para hacer agricultura en el Chaco. En el tramo final quiero preguntarte por ese asunto. Sos argentino, Sí. Estás aquí en Paraguay desde hace más de 30 años. Sí. Podríamos decir que... Cureguayo, digo yo, curepí paraguayo. Exactamente. ¿Cómo ves el tema de Argentina luego del resultado de las elecciones PASO? ¿Hay por ahí un ambiente proclive para que el argentino
salga fuera de su país a hacer inversiones. ¿Puede ser Paraguay un destino de inversiones de argentinos? Yo pienso que sí. Me refiero en el campo. Sí, pienso que sí. Yo creo que si se dan, digamos, las encuestas que se están manejando y gana la dupla Fernández-Fernández, yo creo que hay mucha gente en el campo muy preocupada, van a cambiar muchas cosas seguramente, y creo que las inversiones, la gente va a parar todas las inversiones en Argentina y va a empezar a buscar alternativas en países que no estén demasiado lejos, probablemente incluso donde el idioma sea parecido. Y Paraguay creo que en ese sentido no está lejos. Hoy un avión tarda 1 hora y media para venir de Buenos Aires hasta acá. Incluso en vehículo, mucha gente que tiene campo en la Argentina, en el norte argentino, también está desarrollando actividades agrícolas, agropecuarias en el Chaco. Muchos uruguayos, Sí. muchos han invertido y no veo por qué eso no se va a dar. De hecho, yo ya he tenido algunos llamados de gente que ya empezó a abrir la ventana, digamos, ¿no es cierto?, para ver cómo se está dando las situaciones desde el punto de vista fiscal, desde el punto de vista impositivo, financiero, ¿no es cierto?, para ver si las posibilidades reales de venir a instalarse en Paraguay, ¿no? O ya sea en el Chaco o en la región oriental. Obviamente hay una relación oferta-demanda. En la medida de que aparezca más demanda o interés, seguramente también tengamos, Carlos, un movimiento en el precio de la tierra, una suba. Es probable, eso es muy probable que ocurra, pero hasta que no lleguen las elecciones y no veamos qué pasa, vamos a estar especulando, ¿no es cierto? Haciendo futurología. Yo creo que sí, que puede pasar. En la medida que aumente la demanda de tierra, seguramente el precio algo va a subir, ¿no es cierto? Carlos, ha sido un gusto. No, por vamos favor, a volver al a conversar contrario. en cualquier momento, a ¿Cómo no? profundizar en muchos temas. Vamos a ir Vamos probando a ir algo y probando degustando algo de esto. lo que nos ha preparado ¿Cómo no? Rodrigo. Gracias por acompañarnos. No, a vos, Muchísimas gracias, ha sido un gusto. igualmente. Amigos, cerramos toda la parrilla, nos estaremos reencontrando en la próxima semana. Muchas gracias.